el problema para mí, concretamente, al escribir sobre eso, era el contrario. Es decir, cómo hacer cercano y vivido lo que yo no había vivido, ¿sabes? Es decir, cómo... Porque es que es muy difícil, es muy difícil. Yo decía Henry James que la novela histórica está condenada a lo secundario, ¿no? A ser de segunda fila, ¿no? Porque su hermano quería que escribiera, estaba insistiéndole siempre para que escribiera una novela ambientada en Nueva Inglaterra en el siglo XVII, y él no quería escribir una novela sobre... Entonces es muy difícil. Para mí, él tenía que aprender a sentir como que aquello que estaba haciendo no era una reconstrucción, sino que era algo realmente que estaba vivido, ¿no? Entonces lo que tenía que hacer, lo que me ayudó a resolver ese problema era poner mi propia incertidumbre dentro de la historia, es decir, no dar por supuesto que tú estás contando algo que ocurre en Madrid en 1936, pero yo tengo que mostrar la dificultad que tiene realmente ponerse en el lugar de una persona que ha vivido en esa época, ¿no? Porque yo no he vivido en esa época. Y por eso tantas veces falla la narración histórica, porque ves demasiado evidente el simulacro, ¿no? Para mí eso me atormentaba, me atormentaba, me causaba, me quitaba el sueño, ¿no? Porque a uno le gusta mucho y porque es un trabajo. Cuando me acuerdo una vez que estaba muy desalentado y estaba hablando con mi esposa, que es escritora también, y le decía yo, pues es que esto no siento ninguna seguridad, y ella me dijo, déjate de tonterías, esto es un trabajo, tú tienes que hacer este trabajo, y se hace, y uno hace su trabajo, ¿no? Entonces eso para mí es suficiente, ¿no? Es decir, me gusta, probablemente no sería capaz de no escribir, no lo sé, pero ¿y para qué? Porque yo creo que, mire, para algo tiene que servir la literatura cuando no hay ninguna sociedad que se conozca que no tenga historias de ficción. Las historias de ficción son un universal humano, ¿no? Es decir, da igual, son novelas o son cuentos folclóricos no hay sociedad que no tenga una explicación del mundo organizada narrativamente. Igual que no hay sociedad que no tenga música, o arte. Otra cosa son las ideologías terribles que quieren suprimir todo eso, ¿no? Pero es así. Entonces, ¿para qué? Dice, no sabemos, lo que sabemos es que es imprescindible. Casi siempre un chispazo de algo inesperado, ¿no? Es decir, algo casi siempre también de poca relevancia, ¿no? Ya les digo, por ejemplo, yo estaba leyendo un libro sobre la historia de los derechos civiles en Estados Unidos, y estaba leyéndolo pues como lector, aficionado a la historia, y probablemente pensando que escribiría alguna crónica para el periódico o algo, ¿no? Entonces llegué a esa pequeña brizna de información que decía que James El Rey había pasado desde el 7 al 17 de mayo de 1968 en Lisboa. Eso hizo que mi interés de lector en todo esto se convirtiera en otra cosa. Se desató ahí y no me puse a escribir inmediatamente, ni mucho menos, pero eso se quedó ahí, ¿no? Y eso es, en mi caso, eso es siempre lo que desata. Es decir, cuando he tenido un proyecto demasiado explícito, ese proyecto ha fracasado casi siempre, ¿no? Los proyectos para mí tienen que empezar siendo una cosa muy pequeña, ¿no? Y yo tengo que tener la sensación de que al escribir lo estoy descubriendo. Accidental. Sí. Es una mezcla como la música improvisada, ¿no? Es una mezcla ¿no? digamos, solo para ser un improvisador hay que saber tocar mucha música, ¿no? Una cosa que hacía Charlie Parker, cuenta gente que lo conoció, él estaba tocando y se oía en el club una cosa que es muy normal en Nueva York, que se oiga una sirena ¿no? Estaba tocando una vez y se oyó una sirena
de un camión de incendios muy, muy fuerte, muy... Y entonces él, en vez de enfadarse por el sonido de la sirena, lo que hizo fue hacer variaciones sobre el sonido de la sirena con el saxo, ¿no? Pues ese aprovechar lo que llega, ¿no?